Buenas noches. Infecciones ante el COVID-19. Les recordamos participantes que aún pueden acceder al material y al certificado de la capacitación. Solo tienen que escribir al número que a continuación voy a dejar en la sección de comentarios para que mi compañero pueda indicarle los pasos a seguir y obtener estos beneficios, estos documentos. También recordamos a todos los participantes que pueden dejar sus consultas en la sección de comentarios para que sean resueltas al finalizar la capacitación. Así que pueden ir desarrollando sus preguntas y dejarlas por escrito. Nuestro ponente de hoy es el ingeniero Freddy Morán Valencia. Es ingeniero geógrafo ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es especialista en medio ambiente y recursos naturales, con maestría en seguridad y salud ocupacional y medio ambiente. También es docente universitario y lleva más de 4 años trabajando con nosotros dictando cursos de seguridad. Entonces, a continuación voy a dar el pase al ingeniero Morán para que pueda comenzar con la capacitación. Ingeniero Morán, ya puede comenzar. Ok, muy buenas noches con todos los presentes y a todos aquellos pues que nos van sintonizando a nivel nacional e internacional, pues un saludo muy fusivo y también pues esperando que se encuentren muy bien de salud, ¿no? Frente a lo que significa pues el COVID-19, ¿no? Entonces, para nosotros, pues, ver este curso de bioseguridad, ¿no? Que el que estamos llevando el día de hoy, es importante para poder reforzar, ¿no? Los nuevos lineamientos, para poder también ir viendo algunas disposiciones adicionales que se van dando, ¿no? Ustedes, como comprenderán, hay varios aspectos que se van actualizando, ¿no? Desde el año 2020, ¿no? Que se inició esta pandemia, ¿no? Hemos tenido muchísimas normas que han ido cambiando, pues debido también a que el mismo virus ha ido pues cambiando sus características y este cambio de características pues obedece a que nosotros asumamos un proceso de resiliencia y sobre este proceso nosotros pues tenemos que ir también, ir adecuando, ¿no? Y cambiando todo nuestro accionar, ¿no? Y sobre esta base pues tenemos que también ir asumiendo nosotros al interior de nuestras organizaciones algunas características y lineamientos, ¿no? Que nos va a permitir, gracias, que nos va a permitir pues ir mejorando, sobre todo pues en el aspecto preventivo, ¿no? Respecto a los trabajadores que hay dentro de nuestra organización, ¿no? O en todo caso, dentro de todas las partes interesadas que nosotros tenemos en nuestra organización y no tener pues mayores dificultades, ¿no? En ese marco, para nosotros es muy importante seguir manteniendo un comité técnico, ¿no? Que vaya haciendo un seguimiento y una evaluación, ¿no? Del COVID-19, ¿no? Y sobre esta base, este comité técnico en la actualidad, ¿no? Va recayendo sobre el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Y digo pues que hay que todavía ir manteniendo este aspecto del Comité Técnico porque tenemos pues que además de las reuniones, ¿no? Mensuales, ¿no? Que tiene como obligación toda organización realizarlo de acuerdo a la 29783, ¿no? Y sus modificatorias. Entonces, en base a ello, también tenemos que ir viendo, ¿no? Adicionalmente, el tema exclusivamente de cómo se va desenvolviendo el COVID-19, ¿no? Acabamos nosotros de pasar una nueva ola más, estamos todavía en un proceso, ¿no? Final, ¿no? De disminución de contagios, pero que sin embargo en esta última semana que ha transcurrido y que ha pasado, ¿no? La cantidad de mortandad, ¿no? De una u otra forma se ha elevado, ¿no? No como como el año anterior quizás, ¿no? Pero de una u otra forma nos tiene que ir llamando la atención, ¿no? Debido todavía que hay un
conjunto de personas, ¿no? Que todavía no han pasado este proceso, ¿no? De la vacunación, ¿no? Tanto en la primera dosis como en segunda dosis o ahora que son las dosis completas, ¿no? Sobre esta base se estableció, ¿no? Que ya a partir pues del mes de febrero o fines de enero, ¿no? Se estableció la obligatoriedad, ¿no? O se establece como dosis completa, ¿no? Las 3 dosis que tienen que tener todas las personas obligatorias a partir de los 40 años, ¿no? A más, ¿no? Entonces, sobre este grupo de edades para que puedan movilizarse, desplazarse de manera obligatoria, ¿no? Lo cual no significa que los de 30 o los de 20 no tienen que tener la tercera dosis, sino que hay una obligatoriedad a partir de los 40, ¿no? Quienes todavía estamos en base 3, en base 2, ¿no? Tenemos pues que cumplir de acuerdo a nuestra segunda dosis, ¿no? Cumplir los 3 meses, ¿no? Que establece y a partir de ello ya poder aplicarnos, ¿no? La tercera dosis, ¿no? Entonces, sin necesidad de esperar la parte de la obligatoriedad, ¿no? Entonces, esto es importante, les decía, ¿no? Que se tiene que ir evaluando, ¿no? Dentro de nuestros comités técnicos o nuestro comité de seguridad y salud en el trabajo, para poder nosotros, ¿no? Sobre esta base, porque ahora que ya se va cada vez ampliando más, ¿no? Nuestro rango de acción, ¿no? Tanto en lo laboral como en el desplazamiento, ¿no? En nuestros domicilios, ¿no? Y asimismo también, pues, ¿no? Ahora que ya no hay toque de queda, ¿no? En nuestro país, ¿no? Entonces, esto significa que tenemos que reevaluar, ¿no? Nuestra identificación de escenarios y nuestros análisis de riesgos frente al COVID-19 en nuestra organización. Siempre es importante tener una mirada hacia adentro, pero también no perder la mirada externa, ¿no? Lo que pueda pasar alrededor. Entonces, bien, ahora estamos pues, ¿no? Todavía, ¿no? Frente a este proceso, ¿no? De la culminación de lo que venía a ser del Omicron, ¿no? Pero que esto luego en unos meses o en un proceso, ¿no? No muy lejano, puede ir mutando, ¿no? Frente a esta situación tenemos que ir viendo, ¿no? Cómo hacer nuestro cerco epidemiológico, ¿no? Al menos este virus nos ha permitido a nosotros pues, levantar mayor información de nuestros trabajadores, ¿no? Lo cual nos va a permitir también hacer este cerco epidemiológico de manera mucho más rápido, ¿no? Pero eso siempre en cuando nosotros seguimos haciendo, ¿no? Todo este proceso preventivo al interior, ¿no? De nuestra organización, ¿no? Entonces, una vez ubicando nuestro análisis de riesgo, ¿no? Nuestros escenarios, ¿no? También tenemos sobre esta base, pues, actualizar nuestro plan de vigilancia, ¿no? O nuestros protocolos de bioseguridad, ¿no? Que hemos establecido, estos reforzarlos, ¿no? De acuerdo a lo que nos establece ahora la normativa, ¿no? Y sobre esa base, pues, la implementación de medidas de seguridad, ¿no? Que se van desarrollando de acuerdo a los 7 lineamientos, ¿no? Que se han determinado. Y, y es importante, ¿no? Que en base a estos 7 lineamientos, seguir capacitando, ¿no? Y haciendo entrenamientos, simulacros a nuestros trabajadores, ¿no? Entonces, como ustedes comprenderán, ahora es un poco más, a veces complicado de repente de saber o conocer quién está mal, quién no, ¿no? No solamente por la característica, ¿no? Se ha presentado, ¿no? De este virus, ¿no? Donde que no solamente están los asintomáticos, sino también existen los asintomáticos, ¿no? No solamente están las personas de alto riesgo, ¿no? Sino también está, digamos, las personas que aún todavía no tienen cierta vulnerabilidad, ¿no? Y esto nos va a generar pues un escenario diferente, ¿no? Entonces, para ello tenemos pues que hacer justamente esta capacitación y este entrenamiento, ¿no? Y que esto pues también hacer las evaluaciones, ¿no? De acuerdo a la supervisión y evaluación, ¿no?
no olvidar pues que igual se tiene que continuar enviando, ¿no? Estos documentos, ¿no? Que nosotros hemos actualizado, ¿no? En nuestra organización, seguir enviando, ¿no? Al Ministerio de Salud, ¿no? Como parte del proceso, ¿no? Del cumplimiento, ¿no? Y que esto, de una u otra manera, pues en un proceso de supervisión externa o fiscalización externa, pues ya saben que tenemos a la SUNAFIL, ¿no? Quien se encarga, pues, de ir haciendo seguimiento a esta documentación. Entonces, es importante prevenir, ¿no? Antes que tengamos alguna situación no deseable, ¿no? Entonces, así como se han establecido estos aspectos, ¿no? También se han establecido algunos otros documentos, ¿no? Como es el proceso de los residuos, ¿no? Que hay dentro de nuestra organización respecto a el tema de la bioseguridad, donde que todavía, ¿no? Estamos utilizando las mascarillas, ¿no? De acuerdo a lo que nos ha determinado la normativa, ¿no? Que puede ser la KN95, ¿no? O la N95, o las mascarillas comunes, ¿no? Entonces, para eso, nosotros pues hacemos una combinación, ¿no? De la salud, ¿no? Que está dentro de o sea, ¿no? La salud, cómo se comporta en nuestra organización y en nuestra comunidad, y sobre esta base, pues, cómo esto se interrelaciona en el trabajo, ¿no? Y finalmente, pues, cómo nosotros combatimos, ¿no? Este virus, esta enfermedad que seguramente también en esta nueva ola que hubo, ¿no? Ha afectado, ¿no? A las organizaciones, ¿no? Entonces, y afectado, pues, de distintas maneras, ¿no? De tal forma que también ha llegado a tener cierto desorden, ¿no? Porque si bien es cierto, ya no lleva, ¿no? A las camas UCI, a los trabajadores, pero sí, ¿no? Muchos trabajadores, ¿no? Han pasado, ¿no? Les digo, estos reportes que hemos venido teniendo de distintas organizaciones, ¿no? Donde los trabajadores, en cierta forma, considerando, ¿no? Que se encontraban mal, ¿no? Muchos no se han hecho la prueba, ¿no? Y sin embargo, pues, han reportado, ¿no? El malestar, todo este proceso, ¿no? En algunos casos hemos tenido reportes donde no se les ha validado, ¿no? Las pruebas positivas que se les han dado, ¿no? Entonces, y esto de una u otra manera, pues también hay que tener muchísimo cuidado porque está generando cierto malestar en los trabajadores, y obviamente esto luego va a repercutir en temas, ¿no? De la superintendencia, ¿no? De fiscalización laboral, ¿no? Entonces, es importante por eso ser resilientes, no solamente los trabajadores, sino también la alta dirección, ¿no? Los mandos medios, frente al proceso evolutivo de la enfermedad. Entonces, estos aspectos nosotros tenemos pues que alinearlo, ¿no? Hacerle una homologación, ¿no? Con nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Incluirlo dentro de nuestro proceso de políticas, objetivos, ¿no? Alinear a nuestra planificación, a nuestra evaluación, auditoría y mejora continua, ¿no? Entonces, es importante que plan de vigilancia, prevención y control ante el COVID-19, tenemos que alinearlo a todo nuestro sistema, ¿no? Ya tengamos nuestro programa de salud ocupacional o nuestro programa de seguridad, ¿no? En donde ustedes, ¿no? Identifican, ¿no? Ahí tenemos que ir adecuando, ¿no? Para con ello, pues, asumir, ¿no? Este rol preventivo, ¿no? De seguimiento y evaluación permanente, ¿no? Del COVID-19 dentro de nuestra organización, ¿no? Bueno, esta es una imagen en cierta forma, pues, demostrativa, ¿no? Cómo el COVID, ¿no? Se ha ido, pues, evolucionando, ¿no? De lo que era su fase inicial. Luego pasamos, pues, por las variantes Lambda, Mu, Gamma, ¿no? Luego fue la Delta, ¿no? Como ven aquí en la imagen, ¿no? Esto fue de noviembre del 2021, donde, pues, la variante Delta, pues, había cubierto no solamente la totalidad de nuestro país, sino también en diferentes países, ¿no? De Latinoamérica, ¿no?
Y que hoy en día tenemos nosotros, ¿cómo se llama? Tenemos ahorita la variante Omicron, que también de la misma manera tenía el mismo comportamiento, ¿no? Una de las características que tenemos nosotros en nuestro país, ¿no? Es que nosotros pues tenemos varias variantes, ¿no? Que en la actualidad se vienen dando, ¿no? De manera permanente, ¿no? No es que solamente está dando ahorita Omicron, no, también tenemos Delta, también tenemos Lambda, ¿no? Entonces, esto de aquí, por eso es importante ir estudiando y evaluando, ¿no? En el Omicron, por ejemplo, ya el tema de la saturación no se pierde mucho, ¿no? En todo caso, ya casi ni siquiera se nota, ¿no? Entonces se tiene otro comportamiento diferente al delta, ¿no? Diferente a la gamma, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que ir precisando al interior de nuestras organizaciones, ¿no? Quizás con un especialista, ¿no? Médico, que nos pueda, pues, o epidemiólogo, ¿no? Que nos pueda dar precisiones al respecto, ¿no? Para ver estos comportamientos y estos análisis, cómo se han venido dando, ¿no? Al interior de cada uno de los países, ¿no? En cada país va variando de acuerdo también a su característica geográfica, su característica climática, ¿no? Territorial. Entonces, todo esto también tiene, digamos, cierto, ¿no? Cierto comportamiento, cierto asidero, ¿no? Entonces nosotros, cuando le decía, ¿no? Dentro de este proceso general, ¿no? Lo que tenemos que también, ¿no? Como equipo conocer, ¿no? Como equipo técnico, ¿no? O como Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, conocer estas características generales, ¿no? Luego tenemos, pues, que ir estudiando estos escenarios, ¿no? Para poder identificar, ¿no? Los peligros, como lo que hemos determinado nosotros aquí, ¿no? Ustedes ven, ¿no? Los 5 tipos de peligros, ¿no? Que estos también se van a convertir en riesgos, ¿no? Y que estos riesgos, pues, finalmente eh, han generado todo un desastre que hasta la actualidad, bueno, venimos de una u otra forma, ¿no? Sopesando, ¿no? En los distintos lugares donde nos encontramos, laborales, ¿no? Sociales, familiares, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Que se siga reforzando, que se siga conociendo, que se siga esclareciendo, porque a veces se confunden, ¿no? O ya a veces olvidamos los conceptos, ¿no? El año pasado o el anterior pasado, todos sabíamos leer, ¿no? Cómo era qué cosa era el IgG, el IgM, ¿no? ¿Qué pasaba si teníamos los dos? Habían cuadritos y todos leíamos correctamente, ¿no? Hoy en día, ¿no? Probablemente ya muchos estén olvidando, ¿no? ¿Qué cosa era el IgG, qué cosa era el IgM? Entonces, esto de aquí, nosotros tenemos, ¿no? O en todo caso, quienes estamos, ¿no? Todavía dentro de este proceso de la seguridad y salud ocupacional, tenemos pues que ir reforzando estos conceptos, ¿no? Dentro de nuestra organización. Pero ingeniero, pero eso ya pasó, ya fue en otra etapa, ¿no? Pero recuerden que todavía las pruebas rápidas, ¿no? Si bien es cierto, en el momento, ¿no? De la enfermedad no va a ser necesario, pero como medida preventiva, ¿no? O sobre todo con los asintomáticos, ¿no? Sí es importante, ¿no? Ir utilizando estas pruebas porque nos va a dar ciertos indicadores, ciertos resultados, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo en qué momento utilizamos, ¿no? Qué tipo de determinado prueba, ¿no? Eso lo vamos a hacer más adelante, ¿no? Pero estábamos en este proceso, ¿no? De la identificación de los peligros y entonces nosotros tenemos estos 5, ¿no? Entonces vamos a empezar, ¿no? Describiendo, ¿no? El peligro principal frente al COVID-19, ¿no? Esto de aquí significa un peligro biológico, ¿no? Entonces, porque dentro de este peligro biológico está el virus, ¿no? Y este virus es el SARS-CoV-2, ¿no? Y este virus, pues, denominado COVID-19, ¿no? También nos ha venido trayendo otros aspectos, como es el proceso de las bacterias, ¿no? Los hongos, ¿no? Recuerden, pues, muchas labores han paralizado, casi la mayoría ha venido desarrollando teletrabajo durante el 2021. Entonces, al retornar a nuestros lugares, ¿no? 2020, 21, ¿no? Parte del 21, y al retornar a nuestros lugares, ¿no? De trabajo,
nos hemos encontrado pues dentro de las zonas donde hay demasiado papeleo, donde hay demasiado almacenamiento de materiales, ¿no? Con estos hongos, ¿no? Vectores, ¿no? Y entonces con estos también se han ido generando otros procesos, ¿no? Y asumiendo una labor preventiva, de acuerdo a cada una de nuestras áreas, tenemos pues que ir combatiendo este riesgo biológico, ¿no? Que luego, ¿no? Luego de ello, otro de los aspectos que tomó bastante preponderancia fue el peligro químico, ¿no? En el proceso cuando se trabajaba todo el proceso de la desinfección, ¿no? Antes, durante, después, ¿no? Entonces, todo esto nos generaba pues el almacenamiento de gran concentración, ¿no? De elementos químicos, ¿no? ¿no? Que nos va a permitir a nosotros, nos permitía, ¿no? Hacer una asepsia. Y sobre esta base, pues, había una concentración, pues, de líquidos, humos, ¿no? Gases, vapores, ¿no? Y eso, si no lo adecuábamos correctamente, pues, también se generaba un peligro al interior de nuestras organizaciones, ¿no? Y otro de los peligros que también, y hasta la actualidad, probablemente sigue siendo preponderante, ¿no? Estamos hablando de los peligros psicosociales, ¿no? Sobre esta base, ¿no? La sobrecarga de información, ¿no? El acoso laboral que había al interior de cada uno, ¿no? De nuestras labores, ¿no? También las altas horas, ¿no? O el descontrol horario, ¿no? Que hubo en nuestro trabajo, ¿no? En cierta forma, pues se iba generando todo este escenario, ¿no? De psicosociales, ¿no? Frente a lo que podía darse, ¿no? En la realidad, ¿no? Y a eso acompañado vino pues también los peligros ergonómicos, ¿no? Al desarrollar pues el teletrabajo, ¿no? Esto de aquí nos ha ido pues generando, ¿no? Digamos, malestares en la columna, en las manos, en los brazos, en los pies probablemente, ¿no? Pero con mayor preponderancia en la columna, ¿no? Por lo mismo que no habían lugares adecuados e idóneos para poder realizar estas labores, ¿no? Y en muy menor medida, ¿no? Hemos tenido pues los peligros químicos, ¿no? Que de repente con los ruidos, ¿no? Con temperaturas extremas, ¿no? Que puede haber dado, ¿no? O en las zonas, por ejemplo, de atención médica, en rayos X, ¿no? La mayor cantidad de afluencia de personas, ¿no? Ya que muchos después del proceso, ¿no? Del 2020, ¿no? De este primer proceso, ¿no? Han empezado pues a sacarse bastantes placas, pruebas, ¿no? Para ir viendo si realmente hemos ido quedando bien o qué tipo de dificultades hemos ido presentando, ¿no? Porque no todos han tenido el mismo proceso de recuperación. Muchos han tenido una recuperación lenta, ¿no? Hoy en día, ¿no? En estos momentos todavía hay algunos que siguen este proceso de recuperación, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que todavía, ¿no? Ir evaluando, ¿no? De manera permanente, ¿no? Sobre la carga la carga laboral que se le va responsabilizando a cada uno, tenemos que ir manejándolo, ¿no? Entonces, para ello, pues, entonces para nosotros, ¿cómo concebimos un concepto desde la norma 29783, ¿no? El peligro para nosotros, ¿qué cosa es? Es una situación o característica intrínseca, ¿no? De algo capaz de ocasionar daño. Entonces eso, ¿no? Característica intrínseca, ¿no? Capaz de ocasionar daño. ¿A quiénes? A la persona, ¿no? A nosotros, los equipos, los procesos y el ambiente, ¿no? Entonces tiene un concepto integrador, ¿no? Que esto nos va a permitir, pues, de una u otra manera, estudiar de manera adecuada, ¿no? O identificar de manera adecuada todos los peligros que hay en nuestra organización para con ello, pues, hacer, pues, nuestra evaluación, ¿no? Y haciendo la evaluación correspondiente, ¿no? De los riesgos, ¿no? Tanto en lo biológico, en lo psicológico, en lo químico, en lo ergonómico y y con esto nosotros pues establecemos nuestras medidas de control, ¿no? Ya hemos hecho nuestro análisis, nuestra evaluación de identificación de peligros, nuestra evaluación de riesgos y ahora aplicamos nuestras medidas de control. Entonces, aquí el análisis de frente a
la seguridad o la salud ocupacional, ¿no? El COVID tiene pues tiene que tener pues una lectura clara respecto a la jerarquía de controles, ¿no? Si bien es cierto, es importante para nosotros, ¿no? Cuando aplicamos la jerarquía de controles, ¿no? Atacar o en todo caso ir, ¿no? A la fuente, ¿no? Para nosotros la raíz del peligro va a ser siempre la fuente, ¿no? Y en la fuente nosotros nos encontramos pues con tres procesos, ¿no? Que para nosotros lo primordial siempre en materia de seguridad, ¿no? ¿Qué cosa es? Es eliminar, ¿no? Este riesgo. Pero si no se puede eliminar el riesgo, tenemos que hacer ¿qué cosa? Sustituir este riesgo, ¿no? Si no podemos sustituir, tenemos que aplicar control de ingeniería, ¿no? Pero frente al COVID-19, ¿no? Yo les consulto y les digo y los hago reflexionar, ¿no? ¿Podemos eliminar el virus en la actualidad? Todavía no, ¿de acuerdo? Es más, ¿no? Sobre este mismo proceso, ¿no? ¿Podemos hacer una sustitución del COVID-19? Tampoco, ¿no? Y yo creo que nadie pues quiere querer sacarse un virus, ¿no? Para poder tener otro virus. Entonces, obviamente, eso no es en realidad el proceso recomendable. Entonces, en este proceso de la jerarquía de controles, ¿no? Desde la mirada desde la fuente, no podemos eliminar ni sustituir el COVID-19. Pero sí podemos aplicar controles de ingeniería. Los controles de ingeniería, como es este caso, ¿no? De las pruebas, ¿no? Que se han ido tomando, ¿no? Hemos ido pasando también distintas pruebas. Al inicio eran pruebas rápidas, ¿no? Luego pruebas antígenas, luego ahora las pruebas moleculares, ¿no? Entonces, y lo mismo en el control de ingeniería, luego salió las vacunas, ¿no? Distintos tipos de vacunas, ¿no? Y que hace no más de una semana o 10 días ya salió un primer reporte, ¿no? De estas vacunas, ¿no? Obviamente hay toda una controversia, ¿no? No, que las vacunas no tienen estudios completos, otros están incompletos, ¿no? Y todo un proceso, ¿no? Bueno, el objetivo principal aquí era pues salvar vidas, ¿no? Frente a este proceso de salvar vidas se ha disminuido considerablemente, ¿no? Durante si comparamos entre el 2020, 21 y ahora 2022, ¿no? La disminución, ¿no? Ha sido significativo, ¿no? Ok, en unos momentos el ingeniero Morán va a activar su micrófono para que podamos continuar con la capacitación. Mientras tanto, participantes, les recuerdo. ¿no? Ok, Decir, ingeniero Morán, ¿puede seguir con el curso? sí, 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 ¿no se me escucha? No, se le había apagado el micrófono, pero sí se le escucha con claridad. Ah, bueno, yo lo veo encendido. Algo habría ocurrido, pero bueno, en fin, en todo caso, les decía, ¿no? Que en este proceso, ¿no? De las vacunas, de la evaluación que se ha realizado, ¿no? Existe pues un conjunto, ¿no? De vacunas que han pasado por distintas fases de evaluación, ¿no? Primera fase, segunda, tercera fase y fase final, ¿no? Entonces, ya existe un grupo de vacunas, ¿no? Que están en la fase final, ¿no? O en todo caso, soluciones, ¿no? Que están en la fase final, y les digo soluciones porque no solamente hay vacunas, ¿no? Concursando, sino también hay pastillas, ¿no? Que ya se están haciendo, pues, los análisis, las pruebas, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo en este proceso distintas formas, ¿no? Incluso, y les digo esto en fases, ¿por qué? Porque hay algunas, como por ejemplo el estudio, ¿no? Que ha hecho Cuba, ¿no? Que ha hecho dos estudios muy importantes, ¿no? Uno que primero la colocación de estas para los niños, ¿no? Y otra que es la colocación para quienes vienen pasando en el proceso, ¿no? Y a veces para que esto no siga incrementando al interior, sino sea como un refuerzo y esto no incremente, no cumpla una medida de defensa, ¿no? De protección hacia las personas, entonces también, ¿no? Que ha tenido buenos resultados, ¿no? Y las que ya conocemos, pues, ¿no? De las otras vacunas que han iniciado, ¿no? Al inicio ustedes han escuchado, ¿no? 97, 98, ¿no?
por ciento, ¿no?, de protección, ¿no? Pero que luego a medida que ha venido ocurriendo cada variante, ¿no?, cada cepa, ¿no?, esto ha ido disminuyendo, ¿no? Entonces, ¿qué ha significado? De que se tiene que reforzar, ¿no?, otras vacunas y hacer estudios mayores. Entonces, ahí hay todo un tema, ¿no? Todo un tema que se tiene que hacer, pues, toda una capacitación, obviamente tiene que hacerlo yo los estoy dando así, lineamientos generales, ¿no? Pero obviamente esto es para un tema, obviamente, epidemiológico o médico, ¿no? Que tiene que, pues, explicarlo de una manera mucho más sensata, ¿no? Un poco más técnico, ¿no? Entonces, sobre esta base, pero sí es importante que nosotros conozcamos lineamientos generales para poder dar a conocer a nuestros trabajadores, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Entonces, también, ¿no?, es importante mencionar, ¿no?, que, por ejemplo, ahora que están colocando, o al menos en nuestro país, ¿no?, están colocando la vacunación para los niños, ¿no?, de 5 a 11 años, ¿no? Muchos de repente estamos creyendo que la vacunación de 5 a 11 años es la misma vacuna que nos han colocado nosotros, ¿no? Y no es así. Para nosotros perdón, para ellos es otro tipo de vacuna, ¿no? Entonces, no es la misma. Así es que eso también es importante tenerlo en claro, ¿no? Ingeniero, ¿y por qué no colocan de 0 a 5? De 0 a 5, hasta la actualidad, todavía no hay una vacuna, ¿no? O en todo caso está en estudios, ¿no?, para que pueda colocarse, ¿no? Entonces, de 0 a 5, todavía no, o sea, no hay ninguna que esté autorizada, ¿no? Entonces, eso también es importante que ustedes no puedan darle tranquilidad a los trabajadores, porque todos estamos preocupados, ¿no? Todos estamos preocupados cómo colocamos esto, o sea, si lo hago, llevo, no lo llevo, qué pasa, qué no pasa, ¿no? Entonces, todo un tema, ¿no? Entonces, es importante darle tranquilidad en este aspecto también a los trabajadores, ¿no? No es algo directamente hacia nosotros, pero sí hacia nuestros hijos, y todos nos preocupamos por nuestros hijos, nuestros familiares, ¿no? Entonces, ahí viene, ¿no? Y estos controles de ingeniería sirven para esto, ¿no? Luego vienen, pues, la eliminación del peligro desde el medio, ¿no? Y en este proceso nosotros tenemos el plan, ¿no? El plan de prevención, ¿no? Y control, ¿no? Frente al COVID-19, ¿no? Tenemos, pues, la aplicación o la implementación de este plan a través de las señalizaciones, advertencias, capacitaciones, ¿no? Controles administrativos que vamos a realizar, ¿no? Y finalmente vamos a tener, pues, el peligro desde el receptor, ¿no? Y cuando hablamos del receptor, ahí somos nosotros, ¿no? Y frente a esto, tenemos, pues, justamente los EPPs, ¿no? Y en este caso, de los EPPs frente al COVID-19, no es el casco, no es las botas, ¿no? Sino qué cosas son los lentes, ¿no? ¿Qué cosa es la mascarilla, ¿no? Esos son, ¿no? O sea, nuestros EPPs frente al COVID-19, ¿no? Ahora, de acuerdo al tipo de peligro, ¿no? Lo vamos a explicar más adelante también, ¿no? Bien, es importante, pues, ¿no? Las prevenciones que se han ido estableciendo frente a los riesgos psicosociales, ¿no? Para nosotros es importante una evaluación correcta y adecuada al interior de nuestra organización, ¿no? Esta evaluación es importante, ¿no? Sobre eso, realizar la planificación adecuada del trabajo que vamos a desarrollar, ¿no? Como les dije, antes había, pues, excesivas, ¿no? Horas de trabajo, ¿no? O en todo caso, pues, muchos estábamos acostumbrados a este proceso, ¿no? Que de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde yo trabajo, y desde mi casa no importa, y luego ya no, ¿no? Pero ¿qué ocurría, no? Ocurría que a veces los jefes, ¿no? Empezaban a llamar, ¿no? O a veces los colegas, ¿no? Empezaban a llamar, ¿no? Luego de ese horario, ¿no? A las 8, 9, 10, 11, ¿no? Entonces, ¿y por qué? No porque querían trabajar, ¿no? O sea, ¿no? Las 24 horas, sino porque se hacía a veces un poco complicado, difícil, y había que ser resilientes, ¿no? Como le dije en todo momento, ¿no? Ocurría, pues, que de repente podías trabajar muy bien desde las 7 hasta las 10 de la mañana, y a veces una vez que se despertaban los niños, ¿no? De 10 o 9 de la mañana hasta casi 4, 5, 6 de la tarde, un poco difícil, ¿no? Porque no había un ambiente probablemente en nuestro hogar, y porque había bastante interrupción, ¿no? Entonces, y muchos, pues, que optaron pues empezar a trabajar desde las 6 de repente hasta las 11, 12 de la noche, ¿no? Entonces, ese desfase de horarios, ¿no?
homologó, no se homogenizó entre toda la organización, ¿no? Cada uno fue tomando sus decisiones, ¿no? Su propio mecanismo, ¿no? ¿Y eso qué hacía? Hacía pues justamente de que había un trabajo de tiempo prolongado, donde se identificó a través de SUNAFIL que muchas organizaciones tenían más de 8 horas de trabajo, ¿no? O en todo caso teníamos que estar pendientes, ¿no? Porque si habían reuniones, pero a veces no nos podíamos concentrar para hacer documentos y todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, todo eso se tiene pues que establecer una planificación de manera integral, ¿no? Entre todos, ¿no? Y por servicios o por áreas, ¿no? Eso también era importante, ¿no? Ya no se podía establecer de manera conjunta, sino por servicios o por áreas cómo íbamos a hacer, ¿no? O cómo también se empezó a establecer, ¿no? Grupos, ¿no? De trabajo que asistían de manera presencial, pero que había que hacer horarios diferenciados, ¿no? Entonces, todo eso había que adecuarnos, ¿no? Y que de una u otra manera eso, de ahí también tenemos que en la actualidad ir viendo, ¿no? Ir viendo cómo, ¿no? Se sigue reforzando estos aspectos, ¿no? En tal medida que no nos juntemos, porque hay lugares donde hay 500 trabajadores, 300, 1000 trabajadores y pues la situación se hace un poco a veces insostenible, ¿no? Entonces, sobre esta base había que definir bien las funciones, ¿no? De cada uno de los puestos. Se tiene que, de una u otra manera, también recompensar a los trabajadores, ¿no? Por el rendimiento que pueden haber obtenido. Garantizar condiciones ambientales saludables, ¿no? Que era muy importante. Promover, ¿no? En cierta forma, como dice, la autonomía en el trabajo, ¿no? Por cada área, espacio, sector, ¿no? Para que puedan ir determinando sus nuevas condiciones de trabajo. Informar y capacitar sobre los riesgos psicosociales, muy importante, ¿no? Fomentar la participación de los trabajadores y nosotros, pues, conjuntamente con los médicos, enfermeras o técnicos, vigilar la salud ocupacional, de tal manera que también busquemos un equilibrio entre la vida personal con la vida laboral, ¿no? Entonces, había bastante que avanzar en ese marco, ¿no? Hoy en día hemos pasado por distintos tipos de normativas frente a lo que se estableció, ¿no? Los planes de vigilancia, prevención y control, ¿no? Hoy los nuevos protocolos, como se determina, ¿no? Es la resolución ministerial 1275 del 2021, ¿no? Del MINSA, ¿no? Determinado pues desde diciembre, ¿no? Y para aplicar pues su aplicación pues desde todo el 2022, ¿no? Y que durante el 2022 han habido otras actualizaciones que también tenemos que ahora luego ir incorporando dentro de nuestro plan de vigilancia. Ingeniero, ¿y cada actualización tengo que enviar al Ministerio de Salud? Sí, efectivamente. Cada actualización que le hagas, ¿no? Cada normativa que va saliendo, se adecúa y estas tienen que ir enviando, ¿no? O sea, es nuestra medida también preventiva frente a los procesos de supervisión que pueda haber. Entonces, ¿qué es lo que nos determina esta normativa? Nos determina, pues, ¿no? 4 tipos de riesgo que hay al interior de nuestro trabajo, ¿no? Que es el riesgo bajo, ¿no? Aquellos trabajadores, ¿no? Que no tienen contacto con público o terceros, ¿no? Que solamente están, digamos, al interior y que estos no van a tener, pues, ningún tipo de contacto con personales o con personas, ¿no? Atención de personas, ¿no? Entonces ahí tenemos los trabajadores administrativos, los trabajadores de limpieza que no son en hospitales, ¿no? Los trabajadores de áreas operativas, ¿no? ¿Y cuál es el riesgo el riesgo mediano de exposición? Esto de aquí es para todos los trabajadores que sí tienen contacto con un público. Entonces estamos hablando de los trabajadores, los supermercados, los retail, mercados, ¿no? Por ejemplo, aeropuertos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de los trabajadores de seguridad, ¿no? Entonces todos ellos, ¿no? Tienen, ¿no? Contacto, ¿no? Todos los que están también dentro del sector retail, ¿no? Contacto, ¿no? Con atención al público. Entonces ellos se les considera riesgo medio. Yo tengo un personal que hace entrega de mercaderías, ¿no? Distintos puntos. Ah, perfecto. Entonces tiene contacto con atención al público. Entonces es riesgo medio, ¿no?
Entonces, de esa manera vamos caracterizando, ¿no?, a nuestros trabajadores, ¿no? Entonces vamos a ir teniendo ahí en nuestra organización trabajadores con riesgo bajo y otros trabajadores con riesgo mediano, ¿no? Entonces, eso tenemos que ir colocándolo dentro de nuestra nómina, ¿no? También van a haber probablemente trabajadores de riesgo de alta exposición o de muy alta exposición, ¿no? ¿Cuándo se considera alta exposición? Cuando son trabajadores que están en ambulancia, los que hacen diagnósticos, trabajadores de limpieza en centros hospitalarios, ¿no? O sobre todo los que están en área COVID, ¿no? Conductores de ambulancias, ¿no? Trabajadores de funerarias, ¿no? Entonces, de una u otra forma tienen un contacto indirecto con, con los pacientes COVID, ¿no? Y los que sí son de riesgo muy alto son todos los trabajadores, ¿no?, que están, ¿no?, en atención directa, en la línea de fuego, como se dice, ¿no?, de pacientes de COVID-19, ¿no? ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la normativa 1275 para todas las personas naturales y jurídicas, ¿no?, que desarrollan actividades económicas? A partir de 3 personas a más, ya tiene que establecerse un plan de vigilancia, prevención y control, ¿no?, tanto para las entidades del sector público como también para todas las personas, ¿no?, que tengan vínculo laboral y contractual, ¿no?, de acuerdo a lo que corresponda, ¿no? O sea, en realidad, esto se aplica para todos, ¿no? No, pero yo solo tengo una persona que viene 3 veces a la semana, o tengo personas que trabajan medio turno, o trabajan solamente part-time, ¿no? Entonces, no, todos control, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en consideración, ¿no? El plan de prevención, ¿no? O el plan de vigilancia, prevención y control, ¿no? Tiene va a poder ser supervisado, como le dije hace un momento, no solo por la SUNAFIL, sino también, por ejemplo, dentro del ámbito público, por servir, ¿no? Por los gobiernos regionales, entidades fiscalizadoras, ¿no?, donde también interviene UEFA y su salud. Entonces, no solamente es la SUNAFIL, ojo. Para ello, es importante que en cada departamento, provincia, región, ¿no?, distrito, ¿no?, estar al tanto de las normativas, ¿no?, específicas que pueden colocar, ¿no?, en cada lugar, ¿no? Entonces, para eso, cada uno pues tiene que ir actualizando, ¿no?, ese proceso, ¿no? Y sobre ello adecuar su plan de vigilancia, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, nosotros, nuestra empresa, ¿no?, tiene labores en distintas regiones. Entonces, de acuerdo a la región y de acuerdo al sector, ojo que no solo nosotros, sino también los sectores, ¿eh? De acuerdo a la región y los sectores, tenemos que ir adecuando nuestra normativa, ¿no? Nuestro plan, ¿no? Cuando se considera casos confirmados, ¿no? Se considera pues todos aquellos, ¿no?, que han pasado por una prueba, ¿no?, en laboratorio, y que esta prueba es la molecular, ¿no?, y que sea positivo, ¿no? Ese es un caso confirmado, ¿no? Caso sospechoso o probable, ¿no? Aquí obviamente vamos a tener, ¿no?, tanto las pruebas moleculares o las serológicas, ¿no?, que estas, pues, como le dije, ¿no?, nos van a determinar, ¿no?, cierto grado, ¿no?, de resultados, ¿no?, como es en el caso de la molecular, se va a decir positivo o negativo, ¿no? En el caso de la serológica, ahí sí, pues, ¿no?, vamos a tener estos todavía IgM, IgG, ¿no? Entonces, todavía ahí vamos a ir viendo estos resultados, ¿no? Y le dije que esto se recomienda más, ¿no?, aplicar hacia hacia las personas asintomáticas, ¿no?, para ir viendo sus procesos, ¿no? Su seguimiento sobre todo, ¿no? Bueno, también, ¿no?, todo caso sospechoso probable con prueba antígena. Bueno, la prueba antígena se puede utilizar, pero ya no es necesario ni muy recomendable, ¿no? Se considera, pues, caso sospechoso, ¿no?, a todos los pacientes con síntomas de infección respiratorias, ¿no?, y que esto, pues, de una u otra forma tienen, pues, malestar, fiebre, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Omicron, la fiebre a veces han durado 2, 3, 4 días, ¿no?, con temperaturas altas, ¿no?, con bastante congestión nasal, ¿no? Algunos les ha dado, digamos, diarrea, a otros les ha dificultado respirar un poco, pero esto ya cada vez menos, ¿no?
Ya la pérdida de gusto del olfato no se ha presentado, ¿no? No se ha observado en la mayoría de casos, ¿no? Pueden haber habido casos aislados, ¿no? Entonces, las temperaturas, ¿no? Sí han fluctuado, ¿no? De 37.5 a más, ¿no? Llegando a 39.5, ¿no? Y estas manteniéndose, ¿no? En un tiempo prolongado, ¿no? Bueno, las hospitalizaciones, ¿no? Se han ido disminuyendo también, ¿no? Un caso probable, ¿no? Todos hice para poder descartar, ¿no? Estos casos probables o sospechosos, ¿no? Sobre todo un proceso de quienes han tenido COVID anteriormente. Es importante, ¿no? Aplicarse una radiografía, ¿no? Una ecografía, ¿no? De acuerdo a cómo se siente, ¿no? No es obligatorio, pero sí de manera preventiva para poder ir haciendo la revisión, ¿no? Del estado situacional de nuestros pulmones, ¿no? Eso es importante no descuidarnos, de tal forma que en cualquier momento podemos ir de manera preventiva, ¿no? Ir asumiendo, ¿no? Un rol o un tratamiento, que es lo más recomendable, ¿no? Entonces, para todo caso de infección asintomático, ¿no? La estrategia, ¿no? de esta búsqueda ha sido a través de las fichas sintomatológicas y a través también de las pruebas moleculares, ¿no? Y que esta, pues, de una u otra manera nos han venido dando, ¿no? Tanto los aspectos positivos, negativos, y también identificando a través de la ficha sintomatológica. Y que de estas fichas, pues, se han puesto, digamos, a disposición de distintos medios, ¿no? Mediante el llenado de un documento, mediante un llenado a través de la red de los grupos WhatsApp o a través también de algunos aplicativos, ¿no? ¿No? Digitales, ¿no? Que te ha permitido automáticamente definir, ¿no? El contacto directo, ¿no? Dice que se incluye, ¿no? Para todas las personas que han tenido un contacto menos de 2 metros de distancia, ¿no? Ya se habla, pues, de un contacto directo y por un tiempo prolongado de más de 15 minutos, ¿no? Entonces, muchos nos hemos visto obligados en este proceso, sobre todo cuando a veces tenemos que atender a algún familiar, ¿no? Pero esto también tiene que indicar, pues, para tener una medida preventiva, ¿no? Y que nos afecte menos, es siempre utilizar nuestras mascarillas, ¿no? De tal forma, pues, que disminuimos este proceso, ¿no? ¿Cuáles son los lineamientos preliminares, no? Entonces ahí nos vamos a tener, pues, ¿no? Que en todo centro laboral, ¿no? Se va a establecer, ¿no? A través del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Los planes de vigilancia, y que esto se tiene que entregar en un plazo máximo de 48 horas, ¿no? Al Ministerio de Salud, ¿no? Dentro de este plan vamos a establecer los 7 lineamientos, ¿no? Vamos a hacer también que dentro de estos 7 lineamientos, ¿no? Se establezca cuáles van a ser las actividades, ¿no? O intervenciones planeadas, ¿no? En el lugar de trabajo. Tenemos que registrar, ¿no? En el Ministerio de Salud, como ya les mencioné, y asimismo, pues, que todo empleador con hasta 4 trabajadores, ¿no? Se encuentra obligado, ¿no? A tener el plan de vigilancia, prevención y control, ¿no? Y de ahí considerar, pues, de acuerdo a la actividad que tenemos también, ¿no? Es importante, ¿no? Hacer ¿no? En todo, previo al inicio de nuestras labores, ¿no? Un proceso, ¿no? De desinfección de nuestros lugares, ¿no? Hoy, frente a esta situación, las limpiezas generales que siempre se han realizado, ¿no? Solo así siendo más minuciosos y verificando, ¿no? Las áreas ventiladas, ¿no? Para poder establecer este plan, nosotros vamos a considerar nuestro número de trabajadores, y con este número de trabajadores, ¿no? De acuerdo al nivel de riesgo que les expliqué hace un momento, establecer, ¿no? En nuestra nómina cuál es el nivel de riesgo, y también cuáles son las características, ¿no? De vigilancia, prevención y control que vamos a asumir en nuestra organización, ¿no? Recuerden que para todas las organizaciones no es la misma, porque no solamente cambia por el tipo de organización, sino también por la cantidad de personal, ¿no? Se van a hacer disposiciones, ¿no? De vigilancia, prevención y control, ¿no? De acuerdo a los 7 lineamientos, ¿no? Que es obligatorio, ¿no? ¿Cuál es una de las primeras disposiciones? Asegurar la ventilación de los centros de trabajo.
¿no? Ahí, ¿qué es lo que nos establece, ¿no? Para su cumplimiento? En principio, evaluar las características físicas de cada uno de los ambientes. Es importante también que se evaluará a través de los fiscalizadores o por nuestros propios medios también, ¿no? La medición del CO2, ¿no? Cuando son ambientes cerrados, ¿no? Y también es importante, ¿no? Tener ambientes adecuadamente ventilados de forma mecánica, renovación cíclica del aire, ¿no? Que haga que para nosotros, en la mejor medida, ¿no? Estos ambientes tienen que ser ventilados de forma natural, ¿no? Si lo quieres hacer mediante los procesos, ¿no? Mecánicos, ¿no? Tienes que establecer un filtro, ¿no? Especial, ¿no? Y puede instalarse, ¿no? Extractores de aire, ¿no? Como les decía, pero que estos permitan salida de aire y que sean, pues, a través de unos filtros para que pueda justamente eh, estos filtros ecológicos, ¿no? Que permite captar, hacer captación del virus, ¿no? Como es en el caso, por ejemplo, en la línea 1, ¿no? Ustedes ven, pues, que la línea es un ambiente bastante cerrado, ¿no? Donde hay justamente esta ventilación, ¿no? Entonces, pero que hay, esto de aquí tiene pues un filtro, ¿no? Que captura justamente el virus y que haga que no se remueva de manera permanente, ¿no? Entonces ahí tenemos que ir viendo qué espacios, ¿no? La disposición número 2, tenemos la evaluación de la condición de salud del trabajo previo al regreso al centro de trabajo, ¿no? Sí, es muy importante hoy, sobre todo, con mayor razón, ¿no? ¿Quién es el responsable? Va a ser el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? O el área SOMA, ¿no? Donde que los trabajadores deben completar una ficha sintomatológica, ¿no? Entonces, estos, como le dije, puede ser físico o digital, ¿no? Bueno, el control de temperaturas, ¿no? Es una medida recomendable, ¿no? Pero que no necesariamente efectiva en la actualidad, ¿no? Pero es una recomendación, ¿no? Todo trabajador que cumpla criterios de caso sospechoso deberá ser manejado, ¿no? De acuerdo al documento técnico, ¿no? Para poder derivar, pues, a un centro de atención o, en todo caso, ponerlo en observación, ¿no? Se tiene que hacer la identificación del riesgo de exposición, ¿no? En cada puesto de trabajo, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Ya lo hemos explicado al inicio, ¿no? Los puestos de bajo y mediano riesgo, ¿no? La aplicación, ¿no? De las pruebas de laboratorio no es obligatorio, lo que se manifiesta, ¿no? Y se pueden hacer únicamente para aquellos trabajadores que presentan síntomas compatibles al COVID-19, ¿no? Entonces, o que hayan estado en contacto directo o casos confirmados, ¿no? Entonces, ahí esas consideraciones también ya nos van dando cierto indicador, ¿no? La aplicación de pruebas de diagnóstico es, para este caso, se tiene pues que establecer para todos los trabajadores, ¿no? Que son de alto riesgo y muy alto riesgo, ¿no? Para identificar, ¿no? Un caso sospechoso es importante para nosotros, pues, en principio, derivarlo a un establecimiento de salud y, de acuerdo a las normativas, ¿no? De prevención, diagnóstico y tratamiento de las personas, hacer el tratamiento adecuado o también manejarlo de manera ambulatoria, ¿no? Como lo establece, ¿no? La norma última que ha salido, ¿no? La 018, ¿no? Del Ministerio de Salud, ¿no? El año 2022, ¿no? La evaluación, ¿no? Es el responsable, ¿no? Que está encargado, ¿no? La salud en el trabajo, ¿no? Comunicar, ¿no? Si ya son casos confirmados y que requiere atención inmediata, ¿no? Comunicar, ¿no? Al centro clínico hospitalario más cercano de nuestro lugar de trabajo. Brindar, ¿no? Material o información sobre la prevención, ¿no? De contagio, ¿no? Hacia todos los trabajadores y que estos se repliquen en los hogares, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y se recomienda, pues, realizar este seguimiento a todos los que han dado positivo, ¿no? Con tratamiento, ¿no? Mediante la ficha 300, que es la ficha de seguimiento, ¿no? Y que eso lo puede hacer, pues, el médico o los personales de salud, ¿no?
que tienen inscripción en el SIS-COVID-19, ¿no? En la disposición número 3 se tiene pues aquí los puntos de lavado, desinfección de manos obligatorias, donde que el empleador va a asegurar la cantidad y ubicación de estos puntos de acuerdo al tamaño de nuestra organización, ¿no? Entonces, en la parte superior de estos puntos de lavado, ¿no? Tienen que establecerse carteles, ¿no? Para la ejecución adecuada del método de lavado correcto de manos o del uso de alcohol, ¿no? Entonces, es muy importante este aspecto, ¿no? Del lavado de manos, porque muchas veces nosotros lo hacíamos de una manera mucho más simple, ¿no? Sin embargo, existen unas medidas, ¿no? Que ahora debemos de hacerlo de manera permanente en nuestros lugares de trabajo y que esto permita pues generar pues un nuevo comportamiento al momento de lavar nuestras manos, ¿no? Tiene que hacerse en un dispensador, pero que este tiene que ser alcohol de 70 grados, ¿no? Entonces, eso es importante también. En la disposición número 4, sensibilización y prevención de contagio en el centro de trabajo. Aquí, pues, nosotros todos los profesionales, ¿no? Del área SST, SOMA, ¿no? Y los de salud, ¿no? Tenemos que brindar orientación sobre el COVID y las medidas de disminución de este riesgo, ¿no? La capacitación sobre el uso de mascarillas, ¿no? Y de acuerdo a los tipos, ¿no? Y cuándo y en qué momento es obligatorio, ¿no? No solamente en la jornada laboral, sino también fuera de la jornada laboral. Sensibilizar la importancia, ¿no? De reportar, ¿no? Tempranamente cualquier presencia sintomatológica, ¿no? Eso para nosotros va a ser vital, ¿no? Para poder actuar y hacer nuestro cerco epidemiológico de manera inmediata, ¿no? Facilitar los medios, ¿no? Para responder las inquietudes de los trabajadores respecto al COVID-19, educar de manera permanente en medidas preventivas para reducir los riesgos y educar la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización, ¿no? O bullying que pueda haber frente al COVID-19, ¿no? U otras capacitaciones que ustedes crean convenientes en este marco, como es el proceso de la resiliencia, como es el proceso, pues, ¿no? De la recuperación, ¿no? Entonces, hay varios temas que yo les he dado como ideas desde el inicio de esta capacitación, de este curso, que ustedes pueden utilizar para sus capacitaciones, ¿no? La disposición número 5, medidas preventivas, ¿no? De aplicación colectiva, ¿no? Como es el caso del distanciamiento físico, ¿no? Como dice la norma, 1.5 metros, o también recomendar, ¿no? Mantener las puertas de las oficinas abiertas, ¿no? Las ventanas, ¿no? Igual tienen que estar abiertas, ¿no? Antes, durante el retorno, asegurar la capacitación de los trabajadores, para nosotros es muy importante, ¿no? Ojo que esto estamos hablando todo frente al COVID-19, ¿no? Ambientes adecuadamente ventilados y, como ya les dije, de manera preferenciales, que sean de forma natural, ¿no? Establecer una renovación cíclica del aire, ¿no? Según lo indicado por el Ministerio de Salud, ¿no? Y usar mascarilla de manera adecuada, tapando la nariz, boca, ¿no? Y que es de carácter obligatorio, ¿no? Además, es necesario, ¿no? Cuando se hacen reuniones presenciales, estas deben mantener el distanciamiento físico, ¿no? Si los centros de trabajo cuentan con comedores, ¿no? Ascensores, vestidores, cafetines, o medios de transportes, ¿no? Deberán mantener un distanciamiento físico respectivo entre los usuarios, ¿no? Para respetar los turnos previamente establecidos, ¿no? Es importante promover el uso de medios digitales, ¿no? Para evitar una contaminación indirecta, ¿no? En todo caso, en este aspecto, ya ahí hacemos la disminución, por ejemplo, ¿no? De la utilización de bolígrafos, papeles, en fin, ¿no? En el caso de los comedores, si bien es cierto, vamos a tener que retirar las mascarillas, ¿no? Pero que estos tienen que establecerse, ¿no? En un espacio mínimo de 2 metros, ¿no? Y hacer turnos entre el personal, ¿no? Si se establecen reuniones de trabajo y capacitación, deben ser preferentemente virtuales, o en todo caso, que estos tienen que estar en lugares amplios y ventilados, ¿no?
Es importante la protección de los trabajadores en los puestos de atención al cliente, ¿no? Para eso tenemos que establecer algunas barreras físicas, como las que hemos visto probablemente en los supermercados, ¿no? O en otros puntos de atención, ¿no? Generar mecanismos para prevenir el contagio durante el desarrollo de las actividades, ¿no? En el caso de campamentos o albergues, ¿no? Los trabajadores deben mantener el distanciamiento entre, en este caso de las camas, no menor de 2 metros, ¿no? Los marcadores de asistencia al personal deben ser de aproximación, no pueden ser de contacto, ¿no? De tal manera pues que evitamos también ahí, ¿no? Cualquier tipo de contagio, ¿no? Evitar aglomeraciones, ¿no? Durante el ingreso y la salida del centro de trabajo, para eso le decía los horarios diferenciados, y establecer puntos estratégicos para el acopio de los EPP, ¿no? Que eso tiene que ver con el tema de la recolección de los residuos. Entonces, todas estas consideraciones tenemos que incluirlo dentro de nuestro plan de prevención y control, ¿no? Bueno, hoy en la actualidad no se utilizan cabinas para hacer desinfección. En el caso de las mujeres gestantes, no se debe, bueno, se debe pues generar estos permisos y estos descansos, ¿no? O en todo caso evaluar, ¿no? Su presencia, ¿no? En los centros de trabajo. Y en el caso de las mujeres gestantes, ¿no? O que den lactancia materna, de preferencia realizar trabajo remoto o evaluar cada caso, ¿no? De acuerdo a la naturaleza de sus labores, ¿no? Y con ello, pues, evitar, ¿no? Una exposición al público de manera permanente, ¿no? En la disposición número 6 tenemos la medida de protección personal, ¿no? Donde que el empleador da la disponibilidad, ¿no? El empleador, pues, establece como mínimo medidas recomendadas, ¿no? De acuerdo a los organismos nacionales e internacionales, ¿no? Es importante que el empleador, ¿no? Implemente las medidas para el uso correcto y obligatorio, ¿no? De las medidas de control, ¿no? Y que se tiene que también alinear al cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783, ¿no? ¿Cuál es la vigilancia de la salud, ¿no? Del trabajador en el contexto del COVID, ¿no? Dice, ¿no? La 1275, se mantienen sustancialmente la mayoría de disposiciones relativas, ¿no? Que se han venido dando. Dentro de ellos dice que no se establece, ¿no? De manera obligatoria la toma de temperatura, ¿no? Se además el servicio, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo determina la pertinencia, ¿no? De realizar la evaluación médica ocupacional. Eso se tiene que ir viendo. Recuerden que se suspendió, ¿no? Por el tema de la emergencia, pero se tiene que ir evaluando de acuerdo a los distintos casos que hay, pues, ¿no? No todos son similares, ¿no? Se debe considerar de manera permanente, ¿no? El nivel de alerta epidemiológica, ¿no? Tanto en la población, entonces esto nos va a dar a nosotros pues una evaluación de manera permanente, para eso justamente está el equipo, ¿no? Técnico, como en otros lugares lo determinaron también comandos, ¿no? Pero lo importante es que estos equipos nos tienen que mantener, ¿no? De manera alerta a estos procesos, ¿no? Y en el caso del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinar la pertinencia a realizar las evaluaciones médicas, ¿no? A los que van a hacerlo de manera presencial y no han sido evaluados en el último año, ¿no? O en todo caso, ¿cómo se va a hacer eso, ¿no? Pero ello cada uno va estableciendo. Entonces, para más o menos ir ya dentro de un proceso, ¿no? De resumen, el plan debe considerar las medidas de salud mental adicionalmente, ¿no? Para poder ir protegiendo el clima laboral. El personal, ¿no? De SOMA o SST será responsable de hacer el seguimiento clínico, ¿no? De acuerdo a la ficha 300. Durante la emergencia sanitaria y con fines de garantizar, ¿no? El seguimiento, ¿no? Se tienen que hacer las coordinaciones, ¿no? Con los centros médicos más cercanos, ¿no? Para una atención oportuna, ¿no? Cuando tenemos el problema dentro de nuestra organización, ¿no? La vigilancia a la exposición a otros factores de riesgo, ¿no? De tipo ergonómico, psicosocial, ¿no? Que se generó como consecuencia, ¿no? Para trabajar en el contexto de la pandemia, ¿no? El aislamiento de casos sospechosos, ¿no? Ahora, de acuerdo a la
018 del 2022 del MINSA, ¿no? Esta resolución ministerial, ahora se establece, ¿no? Todos aquellos que tienen vacunación completa, ¿no? 7 días, ¿no? Y los que no tienen vacunación completa, 10 días, ¿no? De aislamiento, ¿no? Y también para todos aquellos que tienen comorbilidad, ¿no? O mayores de 60 años, 10 días, y menores de 60, 7 días, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Ahí también, ahí está la consideración también de la evaluación médica. Ojo, si bien es cierto, hay estas generalidades, pero que también eso va a ir determinando de la evaluación médica, ¿no? Qué es lo que se realiza, ¿no? Para ello es importante recabar, pues, ¿no? Sus descansos médicos, y que estos tienen que informarse de manera inmediata y oportuna, ¿no? Entonces, no dejar esta documentación para un posterior, y que en ese posterior genera muchos problemas que incluso llegan hasta los aspectos económicos, de los cuales en estos momentos de pandemia es muy difícil, ¿no? Que alguien deje, pues, o que alguien tenga algún tipo de dificultad sobre este aspecto, ¿no? Bueno, la vigilancia epidemiológica, que es lo que les dije, ¿no? Finalmente, con todo este proceso del virus, ¿no? Nos ha determinado, nos ha hecho ver, ¿no? A nosotros con la necesidad de hacer, pues, un tamizaje, ¿no? Respecto a este proceso, cómo va evolucionando cada uno de los trabajadores, ¿no? Y todos los casos deben ser notificados mediante el SIS-COVID, ¿no? Y al Centro Nacional Epidemiológico, ¿no? Para hacer seguimiento de manera permanente, ¿no? Consideraciones para la revisión, ¿no? Del reforzamiento, ¿no? Para los trabajadores en los procedimientos. Primero, ¿no? Que los puestos con actividades que impliquen una probabilidad elevada, ¿no? De generar una causa directa o daño a la salud en el trabajo, es importante, ¿no? Establecer un hiper en ese aspecto. También esto va como consecuencia de haber dejado, ¿no? La labor por la cuarentena, ¿no? Se tienen que ver estas consideraciones. El empleador deberá brindar la revisión, actualización y reforzamiento de los procedimientos técnicos, ¿no? Recuerden que siempre es importante, ¿no? Las capacitaciones. Esta actividad puede ser presencial o virtual, de acuerdo a cómo se evalúe. De ser el caso, reforzar la capacitación es importante, ¿no? Tanto en todos los procesos, ¿no? Y además, aplicar a los trabajadores en proceso de regreso, reincorporación al trabajo, ¿no? Entonces, todo esto se tiene que evaluar, pues, dentro de el trabajo de riesgo crítico, ¿no? Según el puesto de trabajo, ¿no? ¿Cuáles son las consideraciones para el regreso o reincorporación al trabajo, ¿no? Con los trabajadores con factores de riesgo? Aquí el retorno o reincorporación, ¿no? Debe ser progresivo, considerando el aforo y la tarea y la jornada laboral. Asimismo, el retorno o reincorporación, ¿no? Debe considerar, ¿no? Jornadas semipresenciales, ¿no? Para ir evaluando un seguimiento durante 30 días y la reevaluación, ¿no? Que tiene que ir haciéndose, ¿no? Se establece el formato que debe firmar el trabajador de riesgo, ¿no? Bueno, aquí esto siempre y cuando sea de alto y muy alto riesgo. Recuerden que para los demás casos es de manera, ya no es obligatorio, ¿no? ¿Quiénes son las personas del grupo de riesgo? Los que tienen enfermedades cardiovasculares, mayores a 65 años, los que tienen cáncer, los que tienen diabetes o enfermedad pulmonar crónica, los que tienen hipertensión arterial, obesidad, IMC mayor o igual a 40, otros, bueno, los que tienen problemas de inmunosupresión, y asimismo también los que establezcan, ¿no? La autoridad sanitaria, ¿no? Para ello es importante un, eh, un tratamiento, ¿no? O una revisión o una indicación médica, ¿no? Todas las personas que se encuentren en este grupo, dice la norma, ¿no? Que prioritariamente deben de realizar trabajo remoto, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas medidas de equipos de protección personal? Por ejemplo, alto riesgo y muy alto riesgo, la N95, ¿no? Es obligatorio, ¿no? Protector facial, complementario, gafas de protección, obligatorio, ¿no? Guantes, obligatorio. Los trajes Tyvek son complementarios, así como las botas, ¿no?
En el caso de riesgo bajo y medio, la mascarilla comunitaria es obligatorio, ¿no? La mascarilla quirúrgica también es obligatoria, ya saben que son dos, ¿no? ¿No? Si utilizamos una KN95, ya nos han dicho que es una sola, ¿no? Y en el caso, pues, de la N95, protector facial y gafas, es complementario, ¿no? Entonces, esos son, ¿no?, los EPPs en el caso de COVID-19, ¿no? Y sobre esa base nosotros sacamos nuestro presupuesto, ¿no? Aquí está, aquí ustedes pueden ver un modelo de ficha sintomatológica, ¿no?, que también se establece en la normativa. Como ya les mencioné esto, ustedes lo pueden hacer de manera física o también virtual, ¿no? Ustedes van viendo los mecanismos, ¿no? Para realizar labores presenciales y para el proceso de vacunación es importante, ¿no?, cumplir, ¿no?, los 7 lineamientos que estableció el MINSA, ¿no? Y asimismo también los decretos supremos, ¿no?, que se han dado, ¿no?, para que toda empresa pueda empezar a operar, donde pues que se acredita el esquema completo de vacunación a partir de los 40 años, ¿no? Asimismo también, cuando hablamos de dosis completa, estamos hablando de las 3, ¿no?, de las 3 vacunas, ¿no? Y asimismo también, ¿no?, pues la resolución ministerial 018 del 2022 del MINSA, ¿no? Perdón. Eh, para el caso el gobierno peruano ha dado 3 opciones, ¿no? Que es el trabajo para los que no tienen vacunación, ¿no? Trabajo remoto, ¿no? De acuerdo al giro de negocio, ¿no? De acuerdo a las actividades del puesto que puedan trabajar y si eso les permite, ¿no? Tener en cuenta, pues, que esto de una u otra manera tiene, pues, este trabajo remoto, bueno, se ha ampliado, ¿no?, para el sector estatal, ¿no? La licencia sin goce de haber, bueno, es posible aplicarle directamente, es decir, sin acuerdo. La norma no señala un límite de tiempo, ya eso queda bajo responsabilidad del trabajador. Licencia con goce recuperable, ¿no? Necesita, pues, el cuerpo, ¿no?, entre el trabajador y la empresa y ponerse de acuerdo, perdón, necesita ponerse de acuerdo, ¿no? Cómo cómo van a hacer esta recuperación, si eso no es posible. Es importante fijar el esquema de recuperación del tiempo y la compensación, ¿no? Porque vienen varios aspectos, ¿no? Entonces, esos son, en cierta forma, también los riesgos que hay para los que no tienen la vacunación completa. Recuerden, pues, que el Estado peruano dio una ampliación hasta fines de enero, ¿no?, para cumplir, ¿no?, con este proceso de vacunación completa, pero en el caso de las 2 dosis, ¿no? Entonces, también esperemos que eso puedan realizarlo, ¿no? Es importante que en todas nuestras organizaciones podamos desplegar mecanismos de control, organizar inmediatamente, ¿no?, esquemas, turnos, ¿no? O sea, ser resilientes ante este proceso. Tenemos que prepararnos, ¿no?, para cualquier situación que pueda venir, ¿no? Y sobre todo sensibilizar, ¿no?, en todo momento al trabajador para que pueda asumir con responsabilidad, ¿no?, este proceso, ¿no?, de contagio, ¿no? Con esto cerramos, que es el decálogo de la Organización para la Salud en el Trabajo. Nosotros, así como existen las 10 reglas de oro, nosotros hemos establecido, pues, el decálogo, ¿no?, 10 puntos, ¿no?, para el caso del COVID-19, ¿no? Uno, que es acondicionar nuestro lugar de trabajo, preservar la colaboración, ¿no?, y el trabajo en equipo, establecer turnos para las tareas del hogar y laborales, mostrar empatía y solidaridad, ¿no?, con las personas afectadas, realizar pausas activas y actividad física, ¿no? Llevar una alimentación saludable, clave en estos momentos, ¿no? Todos estamos llegando a esa conclusión, ¿no?, que para una mejor protección es importante una alimentación saludable, lo que nos permita reforzar, pues, nuestro sistema inmunológico, ¿no? Evitar, ¿no?, la sobreinformación, ¿no? Hay de todo, ¿no? Pero vayamos siempre a las fuentes principales, ¿no? Establecer espacios, ¿no?, de conexión, ¿no?, entre familiares y amistades. Ahí es importante atender nuestras emociones, ¿no?, y las emociones de nuestros familiares, ¿no? Ser bastantes, eh, eh, tenemos que hacer ayuda y autoayuda, ¿no?, entre nosotros, ¿no? Y
descansar lo suficiente, por lo tanto desconectarse del internet para no tener interrupciones al momento de nuestro reposo, ¿no? Bien, con ello hemos finalizado. Agradezco la atención de cada uno de ustedes. Ahí ustedes tienen mis datos, tanto correos, ¿no? Y números de teléfono con el cual pues podemos ponernos en contacto, ¿no? Bien, ahora pasamos a la segunda parte, que es la parte de las consultas. Para ello, damos pase a los organizadores para poder conducir esta otra etapa. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchísimas gracias, ingeniero Morán, por la capacitación que hoy día nos ha brindado. Mientras que esperamos a que los participantes puedan formular sus consultas y dejarlas por escrito en la sección de comentarios, voy a recordarles participantes que aún pueden acceder al material y al certificado del curso. Solo tienen que escribir al número que a continuación voy a volver a enviar en la sección de comentarios para que mi compañero pueda indicarle los pasos a seguir y obtener estos documentos. Ok, a ver, la consulta que nos están dejando es, la ficha 300, ¿quién la maneja? ¿El medio ocupacional, el médico ocupacional o alguien más? Perdón, hubo una pregunta, no llegué a captarlo, hubo una interrupción en la señal, creo. Claro, a ver, la consulta, ingeniero Morán, es, la ficha 300, ¿quién la maneja? ¿El médico ocupacional o alguien más? Ah, sí, efectivamente. Bueno, a ver, no necesariamente tiene que ser el médico ocupacional. Recuerden que se establece, ¿no? Que vamos a tener médico ocupacional a partir de 101 trabajadores, ¿no? Antes de ello, pues ¿qué tenemos? Tenemos técnicos, tenemos enfermeros, ¿no? Y tenemos médicos. Entonces, todos ellos pueden manejar la ficha 300, ¿no? Entonces, de esa manera es como ustedes van a hacerle seguimiento. Para eso hay una inscripción en el SIS-COVID, ¿no? Eso respecto a la pregunta. Muchísimas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. La siguiente consulta que nos dejan es, si los casos del COVID positivo por la prueba molecular EMINSA se notifica al SIS-COVID. Bueno, como ustedes comprenderán, ahorita las pruebas, ¿no? Se realizan, ¿no? En centros autorizados. Entonces, estas van a, bueno, ya ellos lo van a ir notificando, ¿no? Solo sí mencionar, ¿no? Que en la actualidad ya se está autorizando, por ejemplo, ¿no? En los centros, en las farmacias, ¿no? Respecto al tema de las pruebas rápidas, ¿no? En el caso de las pruebas rápidas, esas, bueno, esas ya no son, esos son solamente de seguimiento, ¿no? No es necesario en cierta forma, hacerle pues una inscripción, ¿no? Dentro de este proceso, ¿no? Eso respecto a la pregunta. Ok, muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Entonces, la siguiente consulta que nos dejan, ingeniero Morán, es por favor explicar cómo se procede al alta luego del descanso médico. Puede compartir la ficha 300. Entiendo que es necesario ir a un establecimiento de salud y también si es necesario realizar otra prueba antígeno para confirmar el alta. Bien, buenas preguntas, ¿no? Para comenzar, la ficha 300, eso está dentro del sistema, ¿no? Eso no lo manejamos externamente, ¿no? Por lo tanto, solamente eso es de manejo interno, ¿no? Entonces, por lo tanto, por eso es que no la comparto, ¿no? Para no confundir creyendo que eso lo podemos manejar dentro de nuestro sistema, ¿no? Respecto al tema de las pruebas, ¿no? Basta solamente con la prueba, ¿no? Que sale positivo. Con esta se tiene que hacer este seguimiento, ¿no? Y de acuerdo a lo que el médico tratante diga, ¿no? Se establece, ¿no? Cuánto tiempo esta persona
va a estar, digamos, dentro del proceso, ¿no? Y que esta, pues, como les dije ya hace un momento, la 018 dice, ¿no? Los que tienen dosis completas y menos de 50, menos de 60 años, ¿no? 7 días, ¿no? General, ¿no? Pero si el médico dice, no, ¿sabes qué? Es suficiente 5 días por las características o no vas a requerir más de 7 días, ¿no? Eso también, todo eso lo va a determinar el médico, ¿no? Ahora, para el retorno, no es obligatorio, ¿no? Ninguna prueba ya, no es obligatorio. Así es que eso también, ¿de acuerdo? Eso es importante para precisar en respecto a esta pregunta. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. La siguiente consulta que nos dejan es, al dar positivo del COVID, ¿mi empleador me puede obligar a hacer teletrabajo? A ver, el trabajo remoto, ¿no? Eso va a depender, ¿no? Va a depender de cómo, o sea, si estás durante el proceso del descanso médico, ¿no? Obviamente no hay trabajo remoto, ¿no? En ese proceso no hay, ¿no? Una vez que te dé de alta y si las condiciones dan para que hagas trabajo remoto, sí lo puedes hacer, ¿no? Y si no, o sea, y si la iniciativa es trabajar pues desde el mismo lugar, ¿no? O sea, en nuestro centro laboral, entonces tienes todas las condiciones, siempre y cuando no seas persona de riesgo. Si eres persona de riesgo, ahí sí, bueno, se recomienda que sea trabajo remoto, ¿no? Entonces, no sé si hemos esclarecido la pregunta, siempre es bueno, pues, si hay una repregunta, también importante que lo hagan para poder reforzar, ¿no? Adelante, por favor. Muchísimas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. A ver, vamos a dar un tiempo más para que los participantes puedan formular sus consultas. De igual forma, participantes, les comento que voy a dejar nuestra lista de capacitaciones en la sección de comentarios para que puedan ver toda nuestra programación que tenemos para este mes y los próximos meses. Así que pueden revisarlo con tranquilidad y inscribirse con anticipación. Entonces, ok, vamos a leer esta última consulta que nos están dejando. Usted mencionó que debemos actualizar nuestro plan ante el MINSA. Sí, efectivamente, tenemos que, nuestro plan, cada vez que actualicemos, tenemos que enviárselo al MINSA, ¿no? El correo, ¿no? Que es empresa, ¿no? @minsa.gov.pe, ¿no? Y que eso, pues, obviamente, nos sirve, ¿no? Frente a un proceso de fiscalización, ¿no? Supervisión, nos sirve justamente para demostrar, ¿no? Que sí hemos nosotros cumplido, ¿no? Con la actualización y con el envío, ¿no? Oportuno, obviamente, ¿no? Eso respecto a la pregunta. Muchísimas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Entonces ya hemos cerrado la ronda de consulta y a continuación voy a dar el pase a nuestro ponente, a nuestro ingeniero Morán, para que pueda realizar su despedida. Sí, en verdad agradezco, ¿no? Por la participación, ¿no? Tanto aquí por la sala Zoom, las preguntas que han realizado, muy importante para fortalecer, ¿no? Todo lo mencionado durante el curso, ¿no? Con el material que ustedes van a tener, ¿no? Y que se ha compartido. Y asimismo también, pues, agradecer, pues, ¿no? La participación de los hermanos países, ¿no? Que han hecho mención, ¿no? De toda Latinoamérica, es muy importante, ¿no? Para ir, pues, viendo y también conociendo las realidades que ocurren en distintas latitudes de nuestro continente, ¿no? Bien, con ello, solamente seguir recalcándoles, ¿no? Que hay que seguir tomando las medidas preventivas, ¿no? Como ya les he mencionado hace un tiempo atrás, probablemente, o en otros cursos, ¿no? La pandemia, pues, va a durar aproximadamente, ¿no? De 4 a 5 años, ¿no? Y que esto, pues, hasta tener una solución definitiva, es importante ir teniendo, ¿no? Todas las medidas preventivas del caso, ¿no? Y que estas tienen que ir desde una
atención saludable, ¿no? O fortalecimiento saludable de nuestro sistema inmunológico, hasta las medidas de control de ingeniería, ¿no? Que pueden ser, pues, ¿no? La colocación de las dosis que puedan haber más adelante, ¿no? Entonces, esto es un proceso bastante cambiante. No podemos ser rígidos ni tajantes, ¿no? Ni negarnos tampoco, ¿no? Frente a todos los problemas que hemos pasado durante estos 2 años, ¿no? Que han sido muy dolorosos, definitivamente, ¿no? Bien, con ello, agradecerles, invitarles a los demás cursos que ya han hecho, les han compartido, y nos estamos viendo en otra oportunidad. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, ingeniero Morán, y muchísimas gracias a todos los participantes por su atención y preferencia. Los esperamos en próximas capacitaciones. Inscríbanse con anticipación para que puedan tener la información con días o horas de anticipación. Entonces, que tengan muy buenas noches. Hasta una nueva oportunidad. Gracias.